Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Cumbre Escarlata, película dirigida por Guillermo del Toro que vuelve a recuperar ese goticismo en el cine. No la consideraría yo una película de terror en sí, porque Guillermo del Toro sí que es cierto que coquetea mucho con el género de terror, pero lo veo que siempre lo lleva hacia un lado un poco como más, ¿cómo decirlo? Un poco más a lo fantástico, pero no a lo fantástico como por ejemplo sería dentro del cine gótico, como lo que hacía la Hammer, las películas del gótico inglés, las películas del gótico italiano, por ejemplo de Mario Bava, lo que hacía Roger Corman, es decir, es una especie como de romance gótico. Es una película que sería un romance gótico. Tiene todos los elementos del terror, tiene esas mansiones, tiene esos lugares oscuros, esos pasillos, esos fantasmas. Pero dentro de esa imaginería visual de Guillermo del Toro, que por ejemplo la creación de los fantasmas es espectacular, cada uno de los fantasmas, el diseño son diferentes, todos los fantasmas que aparecen en esta película, pero lo utiliza, como ya digo, en un tono fantástico como de cuento. Un cuento oscuro, un cuento siniestro, pero al fin y al cabo como un cuento. Busca la belleza visual, pero busca el romance, busca el drama, más que el terror, que sí que tiene elementos de terror, pero ya digo que como película de terror, por ejemplo, si la comparamos dentro de que, bueno, son películas más o menos de la misma época, La Mujer de Negro, que fue esa película también de terror gótico que quería recuperar el gótico inglés, de hecho que estaba producida por la nueva Hammer, cuando abrieron de nuevo la productora Hammer, ya eran otros productores, no eran los mismos, por supuesto. Entonces, bueno, querían consolidarse como una nueva productora y relanzar de nuevo el cine de terror británico para que tuviera, bueno, pues esa gloria que tuvo antaño. No lo han conseguido, pero su mayor éxito, que fue La Mujer de Negro, intentaron, digamos, volver a traer ese terror gótico, y la verdad es que lo hicieron muy bien. La Mujer de Negro, que tengo también comentada en el canal, es muy buena película. Y si la comparamos con esta, La Mujer de Negro es más de terror, es una película más de terror que esta. Esta ya digo que es como una especie de romance gótico. Esta película tiene más que ver con el cine de Roger Corman, mientras que La Mujer de Negro, por supuesto, bebía más de las películas de la Hammer. Pero esta película tiene ese toque colorista, ese toque dramático, romántico, que sí que tenían las películas de Roger Corman, pero las películas de Roger Corman estaban más recargadas en cuanto a terror. Pero sí que toda la escenografía, la colorimetría de la película, el vestuario, que tiene un vestuario muy colorido, esos lugares tan decrépitos, que eran más decrépitos los escenarios de las películas de Corman, que los de las películas de la Hammer, porque al fin y al cabo Corman creó un estilo propio, pero sobre todo en esas películas que hizo, en ese ciclo de Poe que hizo con Vincent Price y tal, bebía mucho de los dos referentes góticos más importantes que habían en la época, que era el gótico inglés por parte de Terence Fisher y el gótico italiano por parte de Mario Bava. Y a partir de ahí como que creó un estilo propio y particular. Entonces, yo creo que lo que ha sacado aquí este Guillermo del Toro es un homenaje directo a esas películas de Roger Corman, pero con mucho más presupuesto. Estamos hablando pues prácticamente de una superproducción dentro de de los cánones del cine de terror. Bueno, la historia tenemos, bueno, pues una niña que a los 10 años, pues bueno, su madre fallece y la primera noche, después del entierro de la madre, se le aparece un fantasma diciéndole que no vaya nunca, que se cuide de ir, que huya de la Cumbre Escarlata, de algo que le llaman la Cumbre Escarlata. Bueno, ella no sabe lo que ha sucedido. Cuando ella se hace mayor, que es una chica que está interpretada por una tal, tengo aquí el nombre, Mia Wasikowska, casi nada, no me parece el apellido polaco, Wasikowska, bueno, se llama Edith Cushing, como Peter Cushing. Ahí están los homenajes que tiene dentro al cine de terror gótico, tiene esos homenajes. Peter Cushing, que era uno de los actores, bueno, pues junto con Christopher Lee, los dos actores punteros del cine de terror británico, tanto de la Hammer, como de la Micus, como de la Taigo, no sé, todas las productoras del cine de terror británico contaron con estos dos grandes actores. Entonces ya simplemente el apellido Cushing ya nos retrotrae a ese homenaje que hace Guillermo del Toro al cine de terror gótico, en este caso pues al inglés. Y un día resulta, bueno, pues que conoce, pues su padre es como una especie de gran empresario. Entonces viene un chico joven interpretado por Tom Hiddleston. Tengo aquí que ver los nombres porque no me acuerdo de los nombres de estos
estos actores. Tom Hiddleston, que se llama Thomas Sharp. Tom Sharp también era un director británico que trabajó en muchas películas de terror gótico, trabajó mucho para la Hammer, trabajó para la Amicus, y bueno, pues también es como un homenaje. Tiene esos homenajes que ya se ha hecho en otras películas, de pues meter un apellido, Carpenter, Craven y tal, bueno, pues como homenaje a esos grandes referentes del cine de terror. Y bueno, pues el tipo va a pedirle como un préstamo a este hombre, al padre de esta chica, porque ha inventado como una máquina que puede excavar. Él tiene como unos terrenos que tienen como mucha arcilla, una arcilla roja, y entonces esa máquina que ha inventado puede como que sacar esa arcilla muy rápidamente y con eso fabricar ladrillos. Y entonces, bueno, pues quiere explotarlo, no tiene dinero y quiere que este hombre pues le ayude a fabricar ese experimento que tiene esa máquina que ha creado él. Y bueno, pues también llevarse unas ganancias de esa excavación que va a hacer en el terreno que tiene. Bueno, va acompañado de su hermana, que está interpretada por Jessica Chastain. Y bueno, pues se enamora de la chica esta, de la hija de este empresario, que en un principio este empresario es como que no quiere nada de este hombre, no sé, como no le cae muy bien, lo ve como muy señoritingo y dice, este viene aquí a pedirme dinero con una máquina que ha inventado y este parece que no ha trabajado en su vida. Pero bueno, la hija se enamora de él, quiere casarse con él, y el padre, bueno, como no quiere que su hija se case con alguien que no conoce, no es por nada, simplemente porque no sabe quién es, pues manda un detective a que investigue pues sobre este hombre. Y entonces descubre algo que no le interesa, bueno, descubre algo que no le gusta, ¿no? Entonces digamos que habla con él antes y le dice, mira, sé algo de ti, no le dice... Bueno, le dice, se supone que le dice lo que es, dice, sé algo de ti, como no rompas el compromiso, yo no voy a ser el malo de la película y el que rompa el compromiso con mi hija, que está tan enamorada de ti. Tienes que romper el compromiso tú. Como no rompas el compromiso, se lo digo a mi hija. Le digo todo lo que sé de ti a mi hija. Claro, él no quiere que sepa esa parte oscura de su vida y entonces, bueno, pues rompe el compromiso con la hija, que queda muy... Pues, la pobre queda despastada y dice, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? El caso es que una noche, pues el padre, en una especie de club donde está afeitándose unos aseos y entra alguien y lo mata. Sí que tiene escenas bastante violentas, porque Guillermo del Toro, y eso es cierto, esto lo he hablado muchas veces con mi amigo Javier Arellano, que hablamos a veces de directores de cine y de sus películas, y a veces pues él me ha comentado que Guillermo del Toro sí que es muy explícito en cuanto a escenas violentas. No se corta en mostrar escenas violentas, eso sí es verdad, ¿no? Siempre hemos hablado de que en cuanto al terror parece que se remira un poco, no es un terror muy denso, muy siniestro, es como, ya él va como a su mundo fantástico y lo lleva todo a lo fantástico, es como un cuento oscuro, siniestro. Yo lo comparo, aunque diferentes estilos, con Tim Burton. Tim Burton se acerca al terror, pero no, para mí no llega a ser terror. Tiene esos mundos oscuros, góticos, muy góticos. Tim Burton es más gótico que Guillermo del Toro. Dirigen magistralmente ambos. Son directores que dirigen de 10. Pero cuando se dice terror, para mí no son directores que se hayan centrado dentro de lo que es el terror. Pero sí que es verdad que, por lo menos, Guillermo del Toro en cuanto a violencia no se cortó un pelo. Y sobre todo efectos especiales prácticos. O sea, aquí hay efectos especiales prácticos. Él utiliza mucho el tema de maquillajes y tal. Sí que hay CGI. Aquí, para el tema de los fantasmas, sí que hay CGI. No está mal realizado. O sea, el CGI a mí no me gusta, porque al final canta mucho el tema del CGI. Pero cuando no lo abusas, porque aquí el tema de los fantasmas es como que queda en un segundo plano. Aquí es más un poco como una especie de drama. Al final, al morir el padre de esta chica, bueno, pues ella puede casarse con él. En fin, entonces, bueno, pues se va a vivir al lugar de esos terrenos donde, pues, esos terrenos de él que él quiere explotar, ese terreno arcilloso, con esa máquina, casarse con ella, bueno, pues ya trinca el dinero de la familia de ella. Sospechamos todo, porque quien está detrás de la muerte del padre de ella tiene que ser este y la hermana. Que tienen como una relación un tanto extraña, este chico y la hermana. Y cuando llegan allí resulta que toda la finca le llaman la Cumbre Escarlata. Lo que recordó aquel fantasma, que sería el fantasma de su madre, avisándole de que, como una premonición, de que no fuera nunca de que huyera de la Cumbre Escarlata. Entonces, tenemos ese misterio de qué es lo que sucede allí, qué es lo que ha pasado, quién será el que ha matado a su padre, qué trama esta hermana con este chico, que parece que tienen como algo así oscuro entre ellos. Y
los fantasmas que hay en ese caserón que tiene totalmente derruido, la verdad es que el caserón está hecho polvo, hasta en algunos lugares le falta el techo, parece que se vayan a caer algo. A veces se vayan a caer las paredes, está todo lleno de polillas negras. Entonces, claro, cuando aparecen los fantasmas, pues sí, son CGI, pero como digo, aparecen poco, no es el elemento principal, aunque son importantes, no es el elemento principal de la trama, y como aparecen siempre en estancias oscuras, entonces no cantan tanto como cuando aparecen a veces pues escenas con CGI, con mucha luz, entonces se notan más el CGI que aquí. Pero por lo demás, sí que el tema, por ejemplo, de si hay una pelea, si hay un apuñalamiento, si hay alguien golpeando a otro, todo eso utiliza efectos especiales prácticos y la verdad es que no se corta en violencia. No voy a hacer spoiler, aunque bueno, es una película que es bastante conocida, pero no voy a hacer spoilers. Tiene, como digo, ese misterio, que bueno, te lo puedes oler hasta cierto punto. Hay cosas que no te hueles, hay cosas que te sorprenden de la película, pero ya digo que es una película que es como una especie de mezcla de drama, romance, misterio, dentro de un ambiente gótico y con algún elemento de terror, por supuesto, pero ya digo que es más un tema como fantástico, gótico, dentro del romance que del terror en sí. La puesta en escena es impresionante, la dirección es impresionante, o sea, tiene un apartado técnico realmente magistral, las actuaciones son excelentes, o sea, Guillermo del Toro es uno de los grandes, y esta película pues se nota ahí su sello. Y bueno, la verdad es que viendo esta película, y sobre todo después de ver el Nosferatu que ha hecho Robert Eggers, pues tengo unas ganas tremendas de ver el Frankenstein que va a hacer Guillermo del Toro. Porque, como digo, es un grandísimo director y teniendo los presupuestos que está moviendo Guillermo del Toro puede hacer algo muy bueno. Sé que va a contar con efectos especiales prácticos, maquillajes, todo eso lo va a contar y que nos escatimarán violencia. Pero lo que temo yo sé que es que se vaya todo al tema romance. Eso es lo que temo yo, porque ya digo, esta película, por ejemplo, es muy buena, me gusta mucho esta película, pero no se puede considerar una película de terror, como si, por ejemplo, La Mujer de Negro. Entonces sé que dirige bien el tema gótico, porque lo ha hecho bien en esta película. Dirige muy bien lo gótico Guillermo del Toro. O sea, que en todo el apartado técnico, interpretaciones, ambientación, atmósfera, todo eso sé que lo va a hacer muy bien con su Frankenstein. Pero no quiero que lo lleve todo el tema del romance, porque estamos hablando de que Frankenstein es una historia de terror. El libro de Mary Shelley era un libro de terror y las películas que se han hecho eran películas de terror. James Whale hizo una película de terror con Frankenstein y luego con la novia de Frankenstein, que sí, que tenían elementos dramáticos, que tenían elementos románticos, sí, por supuesto. Esas películas de la Universal eran muy poéticas y tenían unos elementos como de amor a la bestia, de amor al monstruo, del monstruo que ama. Pues tenían esos elementos marcados, pero jamás olvidaban que eran películas de terror, jamás olvidaban los elementos de terror, la ambientación, la atmósfera, no lo olvidaban. Y en las posteriores películas que se han hecho de Frankenstein, pues se ha mantenido eso. La Hammer lo llevó ya a la época más moderna, pues con más elementos sexuales, más elementos de violencia, de sangre, y era una película de terror, ya enfocándose más dejando de un lado el tema romántico del personaje, del monstruo, y centrándose en el personaje de lo que es el Dr. Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, como villano. Y luego, bueno, pues se han hecho otras aproximaciones, la Hammer hizo otra, que es el horror de Frankenstein, que también está muy bien la película, pero luego llegó ya Kenneth Branagh, y sí, la película tiene muy buenos actores, muy buenas interpretaciones, está muy bien dirigida, el apartado técnico, todo lo que quieras, vale, bien. Pero ya la película se olvidó completamente del terror y era una película de romance. Se olvidó completamente del terror. No es que tuviera mucho romance, como sí que tenía el Drácula de Coppola, pero seguía siendo una película de terror, con mucho romance, pero seguía manteniendo el terror. Pero ya el Kenneth Branagh lo hizo desaparecer y se creó ahí pues su teatrillo, todo muy bien hecho, pero ya no era una película de terror. Y eso es lo que no quiero que haga Guillermo del Toro. Porque en La Cumbre Escarlata, vale, viene, pero es una historia que, bueno, pues que es una historia nueva. La Cumbre Escarlata, bueno, pues tú lo ves, un romance gótico, la disfruta, las interpretaciones, la historia, el misterio, todo está muy bien, pero no es un nombre como Frankenstein, que es un nombre ya
vinculado al terror literario y al terror cinematográfico. Entonces, no puedes hacer lo que hizo Kenneth Branagh, no. Espero que no lo haga, espero. Y tengo fe, en un principio, cuando me enteré de que Guillermo del Toro iba a hacer su Frankenstein, dije yo, hostia, será buena, pero le faltará terror. Pero yo creo que después de ver lo que hizo Eggers, y ya sé que son directores diferentes, pero que le va a picar el gusanillo, va a decir, bueno, yo también voy a volver a traer al Frankenstein y a hacer el Frankenstein del siglo XXI, ¿no? Voy a darle ese empaque y esa película como se merece, de terror. Con su romance, con su drama, muy bien, pero de terror. Yo creo que lo hará, espero que no me defraude. Hasta que no la saquen no podemos saberlo, simplemente tener ideas. Yo le tengo muchas ganas al Frankenstein de Guillermo del Toro. Y también porque sé que Guillermo del Toro, creo que en una entrevista dijo que Frankenstein era de sus películas favoritas. Por lo tanto, si es de sus películas favoritas, mejor me lo pones para que él se esfuerce en hacer algo digno y no hacer pues algo ñoño y melancólico. ¿Por qué no? Porque eso puedes hacerlo, pero siempre que pese más el terror. Siempre tiene que haber una balanza. O sea, tú puedes mezclar géneros. Tú puedes meter drama, terror, comedia, terror, pero tiene que ir basculado, tiene que bascular y tiene que pesar siempre uno más que otro. Si la película es de terror, siempre tiene que pesar más el terror. Es decir, El Exorcista tiene mucho drama, pero es terror, puro terror. Recientemente, por ejemplo, Hereditary también tiene muchos elementos de drama. En algunos momentos en Hereditary sí que pesa más el drama, pero al final pesa más el terror. Entonces, eso es lo que tienes que bascular, ¿no? Y cuando es comedia, igual, te puedes meter elementos de comedia, como hizo Stuart Gordon con Reanimator, pero al final pesa más el terror. Entonces, tienes que llevar cuidado en donde tú quieres que la balanza pese más, porque al final tiene que pesar más en un lado que en otro. Tiene que tener un género, es decir, es una película de terror con tintes de drama, de comedia, de thriller, de lo que sea, pero es terror. No es una comedia de terror, no es un drama de terror, es una película de terror. Entonces, esta película, por ejemplo, pues sería un drama romance, vamos a poner drama, gótico, con tintes de terror, pero no una película de terror. Ya digo que no importa, es muy buena película. Ya confirma de que Guillermo del Toro sabe manejar atmósferas, de que sabe manejar un universo de criaturas, ya lo sabemos. De que es un gran director, ya lo sabemos. Aquí demuestra de que sabe manejar los ambientes góticos. Entonces ahora hace falta de que eso ya lo adentre en el terror, porque hablamos de Frankenstein. Entonces, bueno, ya poco más que hablar, como he dicho, no voy a hacer spoiler de esta película, recomendadísima al 100%, es una película muy, muy, muy buena, o sea, todo apartado técnico, vestuario, interpretaciones, dirección, o sea, todo está de 10. No esperéis terror, aunque tiene algunos elementos de terror, sí es cierto, pero no esperéis terror como La Mujer de Negro, pero sí que es verdad que a nivel cinematográfico, bueno, esta película es impecable. Todo lo que ha hecho Guillermo del Toro, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la verdad es que Guillermo del Toro es un director que cuida los detalles al 100%, sabe lo que hace, sabe lo que quiere, y no se le pueden poner peros, igual que no se le pueden poner peros a Tim Burton. Pues el único pero que puedes poner es decir, me esperaba terror y no lo he encontrado, es el único pero por lo demás pues son dos grandísimos directores. Bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.